Buen día, mi nombre es Joan Sebastián Naranjo Cuellar, soy estudiante de Medicina y Cirugía de la Universidad del Valle. La intención de esta exposición es introducirlos a aspectos básicos sobre el síndrome de Fanconi, qué es, epidemiología de la enfermedad, etiología, signos y síntomas y finalmente el tratamiento. Vamos a dar un inicio con la epidemiología de la enfermedad. En la literatura indagada para esta exposición se encontró algo en común: la prevalencia es desconocida. Solo hubo una excepción con el síndrome de Fanconi adquirido asociado a cadenas ligeras de inmunoglobulina monoclonal, la cual presenta una prevalencia de menos de 1 en 1.000.000. Sin embargo, debido a que el síndrome de Fanconi no figura en el listado de enfermedades huérfanas en Colombia y al estar asociado a otras enfermedades genéticas como lo son la cistinosis y cistinuria, suele ser reportado con el código de estas. Debido a la omisión del síndrome en el listado, también se presentan casos en los que el paciente es reportado con el código Q897, el cual indica malformaciones congénitas múltiples. Esto conlleva que no haya un registro adecuado, verídico y confiable sobre la prevalencia del síndrome de Fanconi a nivel nacional e internacional. El síndrome de Fanconi es un trastorno generalizado de la función de los túbulos proximales renales. Como consecuencia, se va a presentar una disminución en la absorción de solutos y agua en el túbulo contorneado proximal del riñón. Cabe resaltar que el síndrome de Fanconi se encuentra generalmente asociado a otras patologías, que pueden ser tanto hereditarias como adquiridas. En esta imagen podemos apreciar la estructura de una nefrona en el riñón, la cual está compuesta por el glomérulo, la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, que va a constar de una rama descendente, una rama ascendente, el túbulo contorneado distal y finalmente el conducto colector. Como les mencioné anteriormente, en este síndrome tenemos una afección principalmente de las funciones del túbulo contorneado proximal, lo cual se va a ver un déficit en la reabsorción de agua, en el transporte activo de cloro y de sodio y en la reabsorción de todos los demás nutrientes que se dan en esta porción. En esta diapositiva les voy a hablar brevemente de los pasos para la formación de la orina en la nefrona, los cuales son filtración, reabsorción tubular, secreción tubular y concentración de la orina. Inicialmente vamos a dar cabida a la filtración, en la cual el agua, nutrientes y desechos se filtran en los capilares glomerulares hacia la cápsula de Bowman de la nefrona. Posterior a esto, en el túbulo contorneado proximal, casi toda el agua y los nutrientes se reabsorben a la sangre. Luego, en el túbulo contorneado distal, desechos adicionales se secretan activamente desde la sangre hacia el túbulo. Y finalmente, en el conducto colector podría pasar más agua a la sangre, de modo que la orina esté más concentrada que la sangre. En un riñón sano, en el túbulo contorneado proximal se reabsorben sustancias ricas para el funcionamiento orgánico, tales como glucosa, aminoácidos, urea, fosfatos, calcio, entre otros, que van a pasar del riñón al torrente sanguíneo. En pacientes con este síndrome, estas moléculas no se pueden reabsorber y se van a ir directamente a la orina. Los pacientes con síndrome de Fanconi principalmente van a presentar polidipsia y poliuria. La polidipsia es sed excesiva, lo cual le lleva al paciente a consumir altas cantidades de agua o de líquido. Va a presentar la poliuria, que significa una producción excesiva de orina debido a la polidipsia. También va a presentar fosfaturia o fosfatos presentes en orina, glucosuria, que significa glucosa presente en orina, aminoaciduria generalizada y pérdida de bicarbonato.
Además, nuestros pacientes pueden presentar un raquitismo hipofosfatémico u osteomalacia, dependiendo de si son adultos o si son niños. Generalmente el raquitismo se va a presentar en niños y la osteomalacia en adultos. Tanto en el raquitismo como en la osteomalacia se presenta un reblandecimiento de los huesos debido a una deficiencia grave de vitamina D, calcio y fósforo. Este reblandecimiento de los huesos puede provocar un arqueamiento durante el crecimiento, particularmente en las extremidades inferiores, ya que soportan el peso del cuerpo. Van a tener también una tendencia a la deshidratación y algunos eventualmente van a desarrollar una insuficiencia renal. Estas son imágenes de un paciente con síndrome de Fanconi hereditario. Las consecuencias clínicas del síndrome impidieron su desarrollo y crecimiento físico. Lastimosamente, el paciente falleció a la edad de 23 años debido a un paro respiratorio. El síndrome de Fanconi puede acompañarse de signos clínicos como el raquitismo, osteoporosis y baja estatura. Les voy a hablar un poco acerca de la etiología de esta enfermedad. El síndrome de Fanconi puede ser hereditario o adquirido. Por ende, la etiología de la patología va a depender de cuál de estos dos tipos de síndrome presenta el paciente. Vamos a empezar con el síndrome de Fanconi hereditario. En este subtipo se puede presentar una herencia autosómica dominante o recesiva. Todo depende de cuáles sean los genes en los que se presentan las mutaciones. Entonces, el patrón de herencia autosómico dominante se va a presentar cuando hay mutaciones en los siguientes genes y cromosomas. Trastorno en el cromosoma 15, brazo largo, región 1, banda 5, subbanda 3. Y alteraciones en los genes GATM, ubicado en el cromosoma 15, brazo largo, región 2, banda 1, subbanda 1. Y el gen EHHADH, ubicado en el cromosoma 3, brazo largo, región 2, banda 7, subbanda 2. Ambos están asociados a la función mitocondrial. Los padres que tengan alteración en estos genes presentan un riesgo de transmisión a sus hijos de un 50%. Por otro lado, la herencia autosómica recesiva se da cuando hay anomalías con el gen SLC34A1, ubicado en el cromosoma 5, brazo largo, región 3, banda 5, subbanda 3, el cual codifica el transportador tubular de sodio fosfato proximal. Si ambos padres son heterocigotos con la mutación patógena, existe un riesgo de transmisión del 25% a sus descendientes. Sin embargo, cabe resaltar que la enfermedad puede verse a mutaciones no identificadas en la actualidad. Aparte de los defectos genéticos anteriormente presentados, las causas comunes del síndrome de Fanconi hereditario incluyen cistinosis, la cual es una enfermedad hereditaria autosómica poco frecuente y actualmente incurable que causa una acumulación del aminoácido cistina que puede afectar los ojos, riñones u otras áreas del cuerpo. En esta imagen podemos apreciar una paciente con cistinosis, en la cual se ve un acúmulo de cistina en la córnea. También va a estar relacionado con enfermedad de Wilson, el cual es un desorden genético raro que causa una acumulación de exceso de cobre en el hígado, el cerebro, riñones, ojos y otros órganos. Esta es una imagen de un paciente que sufre enfermedad de Wilson y aquí se puede evidenciar el acúmulo de cobre en los ojos. Finalmente, también está asociado a enfermedad de Dent. Es una enfermedad rara de carácter hereditario y origen genético debido a una mutación en un gen localizado en el cromosoma X.
Esta enfermedad afecta a los riñones, concretamente al túbulo renal, provocando proteinuria, hipercalciuria, nefroliatiasis, nefrocalcinosis e insuficiencia renal crónica. Además, este trastorno también puede estar acompañado por otras alteraciones genéticas como una intolerancia hereditaria a la fructosa, galactosemia, síndrome oculocerebro-renal o síndrome de Lowe, las citopatías mitocondriales y tirosemia. Cabe resaltar que los patrones de herencia pueden variar dependiendo del trastorno asociado. Por otra parte, tenemos el síndrome de Fanconi adquirido, el cual generalmente se presenta en adultos. El síndrome de Fanconi adquirido se presenta principalmente por toxicidad farmacológica, paraproteinemias o toxicidad por metales pesados. Este cuadro puede estar causado por varios fármacos, entre ellos ciertos quimioterápicos para el cáncer, ifosfamida, streptozocina, antirretrovirales didanosina, cidofovir y tetraciclina después de su fecha de caducidad. Todos estos fármacos son de carácter nefrotóxico. El síndrome de Fanconi adquirido también puede producirse después de trasplante renal y en pacientes con mieloma múltiple, amilosis, intoxicación con metales pesados como ya les venía mencionando, entre ellos plomo, cadmio, mercurio y cobre, u otras sustancias químicas, o una deficiencia de vitamina D. Para tener muy en cuenta, en pacientes con VIH, la principal causa del síndrome de Fanconi es el uso de fármacos, principalmente el tenofovir. Vamos a continuar con los signos y síntomas del síndrome, los cuales pueden variar dependiendo de si el trastorno se presenta por herencia o es adquirido. Sin embargo, las características clínicas comunes, tanto en síndrome de Fanconi hereditario como adquirido, son un defecto generalizado de reabsorción en el túbulo proximal que va a conllevar a una pérdida urinaria de fosfato, o también llamado fosfaturia, una pérdida de calcio, pérdida de urato, denominado uricosuria, pérdida de aminoácidos, llamada aminoaciduria, pérdida de glucosa, que sería una glucosuria con normoglucemia, es decir, hay una pérdida de glucosa en orina, sin embargo, en sangre se va a mantener una normoglicemia, y pérdida de bicarbonato. El paciente también va a presentar hipofosfatemia, hipouricemia e hipopotasemia. Se va a presentar una proteinuria tubular y acidosis tubular de tipo 2. Adicionalmente, va a presentar poliuria con hipostenuria, que implica una incapacidad para concentrar la orina, y polidipsia. En el síndrome de Fanconi hereditario, las principales características clínicas son acidosis tubular proximal, raquitismo hipofosfatémico, hipopotasemia, poliuria y polidipsia, las cuales suelen manifestarse en la infancia. Los niños también suelen presentar una malnutrición, un retraso del crecimiento, anorexia, vómitos, fiebre y debilidad muscular. La malnutrición y el retraso del crecimiento se van a deber a la pérdida de todos los minerales. Cuando el síndrome de Fanconi aparece debido a una cistinosis, son comunes la malnutrición y el retraso del crecimiento. Ahora bien, los signos y síntomas del síndrome de Fanconi adquirido son acidosis tubular renal tipo proximal 2, hipofosfatemia e hipopotasemia. Pueden manifestar también síntomas de enfermedad ósea u osteomalacia, dolor óseo, particularmente en columna vertebral, dolor y debilidad muscular.
En ambos casos de síndrome de Fanconi puede haber una falla renal progresiva, que inicia después de que los signos y síntomas son obvios. Además, se puede presentar un daño hepático desarrollando un nuevo síndrome agravado. Ahora voy a presentar los criterios que se tienen en cuenta para diagnosticar a un paciente con síndrome de Fanconi. El diagnóstico se establece a partir de la observación de anomalías de la función renal, en especial de 3 signos, los cuales son glucosuria en presencia de una glucemia normal. Otro criterio diagnóstico es la reabsorción tubular de fósforo, calculada como la tasa máxima de absorción tubular del fosfato sobre la tasa de filtración glomerular. Si esta tasa es inferior a 2.5 miligramos sobre decilitro, se evidencia que el paciente tiene fosfaturia, es decir, tiene una incapacidad de reabsorber fosfatos, por ende se va a ver reflejado en orina. Y el tercer y último criterio sería la aminoaciduria generalizada. Entonces tenemos que estos 3 criterios son los principales para empezar a sospechar que un paciente tiene síndrome de Fanconi. Este es un examen general de orina y pruebas de función renal en un paciente pediátrico con síndrome de Fanconi, en el cual podemos evidenciar niveles extremadamente altos de glucosa en orina, proteínas urinarias también elevadas y una aminoaciduria generalizada. Es necesario hacer exámenes de laboratorio para medir la concentración de las siguientes moléculas en la orina. Altas concentraciones de estas moléculas indican un daño tubular proximal. Entonces tenemos que hacer medición de aminoácidos, bicarbonato, glucosa, magnesio, fosfato, potasio, sodio, ácido úrico, calcio, urea y creatinina. En esta tabla podemos ver niveles de marcadores de excreción urinaria altos en un paciente con síndrome de Fanconi. Como podemos ver, todos los valores se encuentran muy por encima del rango normal. A su vez, aparte de los análisis de orina, se debe tener en cuenta los antecedentes de los pacientes y se deben practicar pruebas adicionales como análisis de sangre. Las muestras de sangre se analizan en los laboratorios del hospital para detectar niveles inusuales de fosfatos, calcio y otros minerales. También se realizan pruebas de toxicidad, cuales son útiles para confirmar o descartar la intoxicación por metales pesados como una causa potencial. Pruebas de imagen, el ultrasonido también se utiliza a menudo para determinar si los túbulos renales están deformados, ordenados o lesionados. Para finalizar la exposición, les voy a hablar del tratamiento básico para este tipo de pacientes. No existe un tratamiento específico para este síndrome, sin embargo, hay unos lineamientos básicos los cuales han mejorado significativamente las condiciones de vida de los pacientes. Cabe reiterar que dependiendo de qué tipo de síndrome de Fanconi sea, hereditario o adquirido, y de qué otras patologías se encuentren asociadas, los signos y síntomas cambian y por ende puede variar el tratamiento del paciente. El manejo básico para estos pacientes consiste en: primero, suspender el agente causal en caso de que sea un síndrome de Fanconi adquirido debido a algún fármaco. Una dieta cuidadosamente planificada, suplementos de calcio, vitamina D y fósforo para mejorar la resistencia ósea y aumentar el suministro de nutrientes perdidos en la orina. Se tiene que tener también un control de la acidosis tubular mediante la administración de comprimidos o soluciones de bicarbonato de sodio o de potasio. Es posible que los pacientes necesiten ser hospitalizados por líquidos y medicamentos intravenosos si muestran signos de deshidratación o envenenamiento de metales pesados.
Si la afección no mejora, a pesar de la atención médica, los pacientes pueden recibir diálisis y dispositivos programados para trasplantes de riñón. Y finalmente, en ciertos casos, el trasplante renal puede ser requerido. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por la atención. Espero que sea de gran utilidad esta información. Hasta la próxima.